Seguimos en Sin Vueltas, vamos a conversar ahora con el doctor Milton Rojas, él es doctor en psicología y consultor de CEDRO. ¿Cómo está, Milton? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Conversaba hace un rato con el congresista Octavio Salazar respecto del pandillaje en Lima, que está básicamente, según una última denuncia periodística, sentado en la zona de Lima Sur, y conveníamos en que hay un circuito vicioso, un círculo vicioso que tiene que ver con múltiples factores. Pero él decía que la solución no puede ser únicamente represiva, sino también familiar. ¿Cómo trabajar? ¿Desde dónde? ¿Desde qué instancias? ¿En qué plazos? Para que la familia se involucre en la corrección de estos pandilleros que muchas veces se encuentran en la droga y en el alcohol, ¿no? Gatilladores de su propia actividad delincuencial. De acuerdo. El fenómeno es sin duda multifactorial y creo que la represión de por sí solo no va a funcionar. Y tenemos muy buenos ejemplos, creo, al respecto. Pero, sin embargo, tú mencionas uno de los temas que a nuestro juicio institucional es gravitante, el tema de la prevención, ¿no? El tema de la violencia es un fenómeno que tiene innumerables aristas y no solamente con la restricción, con los temas punitivos, con el control, se va a poder digamos, mitigar o, digamos, solucionar en gran parte este tema, sino también con el tema de la educación, el tema de la prevención desde la arista familiar, desde la arista educativa, ¿no? Y creo que también en todo este fenómeno el hecho de que ahora los gobiernos regionales y locales también asuman con mucha responsabilidad acciones de control, fiscalización, de dotar con mayor precisión de repente a los estadios, digamos, tratando de darles tal vez un mejor control en cuanto a los equipos de informática, de control, de empadronamiento, de sancionar de repente a aquellos ya reincidentes, por ejemplo, como se hacen en otros estadios del mundo. Ahora, Milton, antes de entrar al tema puntualmente del fútbol, me ponía a pensar, un chico no nace pandillero, ¿no? Pero ¿qué cosa encuentra en la pandilla que no encuentra en la casa? ¿Qué cosa, qué beneficios, qué valores encuentra en este grupo en el que básicamente se despersonaliza? Porque cuando la pandilla actúa un poco más anónima, ¿no? Y siempre me he preguntado qué le da la pandilla al chico al que secuestra, de alguna manera. En el caso de los pandilleros y en el caso de los grupos violentistas que hemos visto desafortunadamente en estos últimos tiempos, como las barras bravas. Como las barras bravas, por ejemplo, hay algunas teorías. Y creo que una de las teorías que grafica o describe de una manera muy, muy interesante es aquellas personalidades que tienden a ser antisociales o personalidades psicopáticas, ¿no? No digo que explique totalmente el fenómeno, pero, por ejemplo, los trastornos de comportamiento y de personalidad antisocial o disocial son personas pues, que de hecho desde la niñez prácticamente tienen enormes dificultades, ¿no? Con internalizar normas, reglas, respeto a las jerarquías, por ejemplo. Y ya a veces a los 10, 11 o 12 años ya han tenido sus primeros problemas, inclusive hasta con la policía, ¿no? A los 14, 15 o 16 años tienen un comportamiento incontrolable. Y si a eso le sumas, por ejemplo, exceso de bebidas alcohólicas, consumo, por ejemplo, de pasta básica principalmente, es una alianza fatal porque evidentemente cuando hay esa sumatoria de personalidades antisociales con el abuso de alcohol y o pasta básica de cocaína, es como echarle leña al fuego. ¿Y cómo se le enseña a un padre a ser autoridad cuando su hijo ya tiene 15 años y está coqueteando con la violencia todo el tiempo? ¿Cómo se le enseña no solamente a ser autoridad, sino a imprimir disciplina y a generar respeto y a infundir respeto en sus hijos? Claro, en el tema de los estilos de crianza, los modelos, las referencias, digamos, sanas de parte de los padres frente a los niños, creo yo, juega un rol importante. Si un padre es violento, digamos, que agrede verbalmente al niño o a su familia, es un padre muy periférico a los estilos de crianza de los chicos, abusa de bebidas alcohólicas o consume drogas, por ejemplo, el riesgo de que el chico también pueda internalizar y desarrollar esos comportamientos desadaptativos es muchísimo más alto. Los estudios en cuanto a sistemas de familia, ahí están, las evidencias están, los estilos de crianza, el tema, por ejemplo, del empoderamiento, de autoestima, autoconcepto, eso deviene desde la niñez. Cuando un chico ya tiene 14, 16, 18 años, es mucho más complicado y más difícil, ¿no? Internalizar valores, por ejemplo, eso deviene desde la niñez. Ahora, respecto al tema fútbol, yo siempre he encontrado una gran contradicción y un doble discurso con el tema del alcohol.
¿no? Porque se le pide a los hinchas que no consuman alcohol. Y los sponsors, por ejemplo. Se los revisa, pero exactamente, las firmas principales que sponsorean a los clubes son las grandes cervecerías locales, nacionales, ¿no? Hay una actitud un tanto esquizoide, si me permites el término. Por ejemplo, las camisetas de fútbol, o no solamente de fútbol, sino de una gama de deportes, están, digamos, ahí con las marcas de bebidas alcohólicas. ¿Cuál es la primera lectura de eso? De ver a tu equipo saludando a la tribuna y ver ahí, no vamos a decir nombres, pero todos podemos imaginar cuáles son. Sí. Ver ahí la firma del sponsor del alcohol. O sea, ¿cuál es el mensaje ahí? Yo creo que después de todo estos mensajes tienen algo así como subliminalmente seguir sensibilizando a la ingesta de bebidas alcohólicas, principalmente en los nichos más interesantes e importantes que son los adolescentes. Alguien podría decir, pero eso ocurre en todas partes del mundo, el campeonato peruano no es el único que es susceptible de esas características de mercado. Así es. Pero igual en nuestra sociedad yo creo que hay un doble mensaje ahí, ¿no? Hay un doble mensaje y creo que en aras de buscar coherencia y teniendo en cuenta que el alcohol es uno de los gatillos, quizá el gatillo más importante de todo este fenómeno, por ejemplo, a nivel de estadios, se debe reconsiderar, por ejemplo, está bien, evidentemente que los clubes tienen que vivir de algo, pero evidentemente esos mensajes debieran ser trabajados de otra forma, creo yo. Pero le pedimos mucho a nuestros dirigentes, ¿no? Si les pedimos que tengan el gesto de desprenderse de ese sponsor, imagínense. Sí, pero tampoco no hay que satanizar ciertamente, porque hay otros factores también, indudablemente en todo ello, la corrupción, por ejemplo, el tema de los grandes déficits de controlar a las personas que ingresan a estos espacios, por ejemplo, creo que falta muchísimo por trabajar mejores metodologías de identificar, por ejemplo, armas, drogas, las personas que no entren ebrias. Creo que en ese terreno también hay muchas cosas por hacer, ¿no? ¿Cedro ha hecho algún trabajo o está trabajando en el tema de violencia dentro de los escenarios deportivos para de pronto trazar el perfil del elemento que participa de estas hordas violentas? Lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, a raíz de trabajos con adolescentes escolares derivados ya a cedros con problemas de consumo, ahí encontramos más o menos, ¿no?, entre un 10 o 15% justamente de perfiles que hace minutos te describía, de perfiles antisociales. Sí. El perfil antisocial, quizá para que nuestros televidentes puedan entender, es un perfil clínico muy difícil de tratar, porque los chicos tienen enormes dificultades para internalizar errores, para aprender por la experiencia. No digo que sea imposible tratarlos, pero sí es mucho más complicado respecto a un chico que no lo tiene. Este chico que no tiene perfil antisocial va a tener mayores posibilidades de aprender más rápidamente. Más bien, el chico violento, agresivo, vehemente, que desde temprana edad comienza a manipular, a mentir, a robar, tiene menos probabilidades o se le va a hacer más difícil internalizar normas, reglas, etc. Y que a veces se encuentra en estos escenarios, en la barra, evidentemente, como un tubo de escape de poder desarrollar totalmente, de una manera desbocada, esos comportamientos de alta violencia, ¿no? Y el anonimato clave para poder seguir actuando de esa manera, ¿no? Y esto no tiene estrato social, ojo, ¿ah? No, ya hemos visto que no, ¿no? Las patologías no tienen estrato social. Una persona disocial o con comportamientos psicopáticos lo puedes encontrar en un estrato A, B, C, D. Es un problema absolutamente transversal, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Milton, por venir esta noche a Cien Vueltas. Bueno, vamos a un corte y regresamos para hablar del gran evento del fin de semana. ¿Dónde estoy? ¿Aquí o acá? Ahí, ¿sí? Ya. Vamos a hablar de la Maratón RPP, es este domingo. Aquí todos nuestros colaboradores, el señor Arias, por supuesto, se está preparando a pesar de las dificultades físicas que tiene para participar en la Maratón de RPP. Ya saben, corres tú, corre el Perú. Regresamos con eso aquí en Cien Vueltas.